Hola y bienvenidos. En estos videos hablamos acerca de la venida de Jesús. Y hoy vamos a hablar sobre los fundamentos bíblicos de este regreso. Quizás es un tema no tan interesante como el anticristo o Israel, pero es un tema muy importante. Tenemos que tener una base buena, una base bíblica. Bueno, si hablamos de la venida de Jesús, estamos hablando que Jesús va a venir en un momento específico, en un momento determinado y en una forma visible. Sí, y quizás te suena un poco raro enfatizar esto tanto, pero lastimosamente es necesario, porque hay doctrinas falsas. Queridos, hay muchas doctrinas falsas que niegan una venida en esta forma y que dicen que Jesús ya ha venido, pero no en el sentido de hace 2000 años, sino en el sentido que no va a venir más. Y esto es una mentira. Esto es una doctrina falsa. Quizás hubo un malentendimiento con palabras de Jesús, como por ejemplo en Lucas 17. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Y a qué Jesús se refiere aquí? ¿Dónde está el reino de Dios? El reino de Dios está donde Dios reina. Es muy fácil, no necesitas un estudio teológico. El reino de Dios está donde Dios reina. Si venimos a Jesús, si rendimos nuestras vidas a Él, venimos bajo el gobierno de Dios y Él va a morar en nosotros, como la Biblia dice. Él va a morar en nosotros y Él va a gobernar. Pero con esto, Jesús no quiso negar un futuro reino de Dios relacionado a su regreso y anunciado por señales. Solo un ejemplo en Lucas 21. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Si bien es cierto, Dios está reinando y gobernando los corazones de los creyentes en esta tierra, en este tiempo. Pero esto no se debe confundir con la manifestación visible que Jesús tendrá cuando venga por segunda vez a esta tierra. Tenemos que tener en cuenta que esto no es una contradicción, sino es una complementación. Así es. Y si una vez estás confrontado con una de estas doctrinas falsas, puedes responder fácilmente con Hechos 1:11. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. Más claro, imposible. Un día sus pies estarán en el monte de los olivos. ¿Ya ha pasado? No. Por favor, no se dejen confundir. No es una sorpresa que cristianos de muchas otras generaciones se hayan preguntado que si Jesús viene ya en su generación, viene por segunda vez.
Jesús, en el discurso del Monte de los Olivos, nos habla del momento de su regreso y nos aclara cómo será su segunda venida. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Claro, esto no se puede entender en un sentido literal, como podríamos saber el mes y el año, pero no el día. Lo que Jesús quiere decir es que nadie, salvo Dios, sabe la fecha exacta de su venida. Y si nadie sabe la fecha, tampoco podemos o debemos calcularla. Si buscas en YouTube, vas a encontrar muchas fechas, vas a encontrar muchos años cuando Jesús venga. Y esto no es algo nuevo. Por ejemplo, los testigos de Jehová habían dicho que en el año 1914 Jesús va a venir. Pero, ¿qué vino en el año 1914? La Primera Guerra Mundial. Por favor, no crean estas calculaciones, sean viejas o nuevas. Simplemente ellas no tienen ninguna base bíblica. Hay algunos cristianos que caen en otro extremo. Para ellos, con el versículo 36, el tema de la segunda venida de Jesús ya está terminado. Pero solo 3 versículos antes, Jesús nos dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Y queridos, esto es algo clave para entender. Esto es algo clave para todo el tema del regreso de Jesús. No podemos calcular una fecha exacta, pero tenemos señales, tenemos acontecimientos que nos muestran la cercanía de su venida. Con todas estas cosas, Jesús se refiere a su discurso en el Monte de los Olivos. Esto vamos a tratar en el próximo video, pero ya ahora conocemos algunas señales. Israel, el primer video. El Estado de Israel es una señal importante y una señal ya cumplida. Otra señal, la aparición del Anticristo, el segundo video. Esto todavía falta y es tan importante que conozcamos estas señales. Es como la esfera de un reloj. Si conoces estas señales, podés entender en qué tiempo vivimos. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué tenemos que ocuparnos de este tema? Algunos cristianos piensan que este tema solo ocasiona miedo, que van a pasar cosas terribles. No hay que hablar de ese tema, hay que cuidar nuestro corazón, porque en realidad después ni siquiera podemos dormir a la noche. También hay muchos otros cristianos que dicen: en el pasado hubo muchas interpretaciones falsas, entonces mejor que hoy ya no nos ocupemos de este tema. Sí, es una pregunta buena. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es tan importante ocuparse con este tema? Y yo creo, en el primer lugar, es una preparación, es una ayuda para nosotros. Ya hemos escuchado que un día
todas las naciones van a levantarse contra Israel. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y según la Biblia, este ataque es un ataque contra Dios. Ya hemos escuchado que un día casi todo el mundo va a adorar a un Cristo falso. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y si no sabemos de estas cosas, podemos estar muy fácilmente del lado equivocado. Si nos guiamos de la mayoría, estamos perdidos. Y claro que la Biblia misma, que Dios mismo nos anima a ocuparnos con este tema. Un ejemplo, cuando Jesús dice: cuando vean todas estas cosas, Él da por hecho que nosotros vamos a saber reconocer todas estas señales. Y Apocalipsis 22 dice: He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. En Daniel leemos también algo muy extraordinario. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Queridos, esto es algo tremendo. Algunos de sus propias profecías Daniel no entendió. Pero Dios le dijo: Daniel, no te preocupes, no es para vos, no es para tu generación. Esto es para la generación que va a vivir en este tiempo. Y, queridos, es un privilegio vivir en este tiempo. Es un privilegio ver, por ejemplo, que el pueblo judío está regresando en su país. Y claro, como hemos dicho, no podemos calcular una fecha, pero nunca antes hubo tantas señales como ahora en nuestro tiempo. Y otra vez tenemos que estar preparados. Como resumen, Jesús va a regresar a esta tierra en una forma concreta y visible. No podemos calcular una fecha exacta, pero tenemos ciertas señales que nos muestran la cercanía de su venida. Dios no quiere asustarnos con este tema. Él quiere prepararnos a través de su palabra. En el próximo video vamos a estar viendo el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos. Este también es un tema muy interesante y con muchas señales importantes antes de la segunda venida de Jesús. Así es. Muchas gracias por ver este video. Bendiciones y hasta la próxima vez. Hasta luego.